Vamos a hablar hoy de medidas angulares y de conversiones. Pero antes de realizar ejercicios de conversión de ángulos, o sea, de grados a radianes, radianes a grados, miremos algunos conceptos importantes. El concepto de ángulo. Entonces, ustedes ya saben que ángulo es la abertura formada por la rotación de una semirrecta sobre su origen. A esta abertura que está formando acá le vamos a llamar ángulo. Pero mire que esa rotación se puede dar de la siguiente manera. Esa recta puede rotar en este sentido, en sentido contrario al sentido de giro de las manecillas del reloj. En ese caso decimos que este ángulo es positivo. O puede rotar en el otro sentido, en el mismo sentido de giro de las manecillas del reloj. En ese caso decimos que ese ángulo es negativo. Tengamos eso presente para los ejercicios que vamos a hacer a continuación. El otro concepto es saber cuándo un ángulo está en posición normal. Hay dos condiciones. Entonces decimos que un ángulo está en posición normal si cumple las siguientes condiciones. La primera es que el vértice de ese ángulo coincida con el origen del sistema cartesiano. Entonces yo tengo acá este sistema, donde este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, si el ángulo de ese ángulo, su vértice está en el origen del sistema cartesiano y además el lado inicial del ángulo coincide con el eje positivo X, o sea, con este eje, entonces decimos que ese sería un ángulo en posición normal. Entonces, para que un ángulo esté en posición normal debe cumplir dos condiciones: que el vértice de ese ángulo coincida con el origen del sistema cartesiano, y el otro es que el lado inicial del ángulo coincida con el eje positivo de las X. Entonces viene el primer ejercicio. Nos dice dibujar en posición normal los siguientes ángulos. Entonces tenemos que dibujar este planito, donde este le llamamos X, este es Y, en todos X y Y, aquí la X, y aquí la X y la Y. Entonces vamos a dibujar el ángulo de 120 grados. Mire que ese ángulo es positivo, o sea que lo tenemos que dibujar en sentido contrario al sentido de giro de las manecillas del reloj. Entonces no vamos a tomar medida, es simplemente un aproximado. Entonces tengo aquí el ángulo, sentido contrario a las manecillas del reloj. Este es el ángulo. Entonces aquí vamos a dibujarle el lado terminal, ¿cierto? Vamos a suponer que termina ahí. Este es el lado terminal del ángulo y este es el lado inicial que coincide con el eje positivo de las X. Entonces mire que el origen es el origen del sistema cartesiano. Este es el ángulo entonces de 120 grados y es un ángulo positivo. Listo. Me dice que dibujemos un ángulo de 240 grados y también es positivo, o sea que lo tenemos que dibujar en sentido contrario al sentido de giro de las manecillas del reloj. Entonces hacemos esto, vamos contando entonces este ángulo, hasta aquí llevamos 90, hasta aquí llevamos 180. Para llegar a 240 le tengo que agregar 60 grados, supóngase que sean estos. Y trazamos esta línea, le dibujamos la flechita. Y aquí la flechita de la rotación, ¿cierto? Ahí está, entonces 180 más 60 grados me daría 240. Entonces decimos que este ángulo es de 240 grados. Vámonos con C. Ángulo de menos 360 grados, entonces negativo. Quiere decir que para dibujarlo debe ir en el mismo sentido de giro de las manecillas del reloj. Y siempre empezamos con el eje X. Entonces me dice menos 360 grados, contemos. Entonces hasta aquí llevamos 90.
más otros 90, ya llevamos menos 180. Más otros 90, llevamos menos 270. Para llegar a 300 grados me hacen falta 30 grados. Entonces se lo agregamos aquí, ¿cierto? La flechita y tengo que dibujar el lado terminal. Bueno, sería este entonces el lado terminal. Organicemos esa línea. Listo. Entonces ahí tenemos el ángulo de menos 300 grados. Listo. Vamos ahora con menos 540 grados. Pilas a esto. Usted sabe que toda la circunferencia completa son 360 grados. Y ahí me dice menos 540. El menos me dice que va en el mismo sentido de giro las manecillas del reloj. ¿Cierto? En el mismo sentido de giro. Entonces yo tengo que saber cuántas vueltas hay en 540. Entonces yo divido este ángulo que pasó de 360 grados, lo divido por 360. ¿Para qué? Para determinar cuántas vueltas da. Si usted lo hace con calculadora, pues obviamente a usted aquí le va a dar un decimal, entonces quedas perdido. Lo mejor es que usted lo haga a mano. Entonces el 360 en el 540 está una vez. Una por 0, 0 a 0 es 0. Una por 6, 6 a 14, 8 va 1. Una por 3, 3. Y una 4 a 5, 1. Entonces quiere decir que en 540 grados hay una vuelta y sobran 180 grados. Esto es una vuelta completa. Y cada vuelta me forman 360 grados. Entonces como es negativo, entonces doy aquí una vueltecita para este ángulo. Listo, ahí hay una vuelta. Pero tengo que agregarle 180, menos 180. Entonces, hasta aquí da menos 450 y hasta aquí menos 540. Entonces, le dibujo aquí la flechita y el lado terminal sería este. El eje positivo, bueno, en este caso negativo de las X. ¿Cierto? Ahí tengo dibujado menos 540 grados. Entonces, cada que vayamos a dibujar un ángulo en posición normal, tenemos que dibujar el plano cartesiano, colocándole a eso la X y la Y. Y recordar el sentido. Un ángulo es positivo cuando está rotando en sentido contrario al sentido de las manecillas del reloj. Y es negativo cuando está rotando en el mismo sentido de giro de las manecillas del reloj. Bueno, vamos a explicar medida de ángulos en radianes. Bueno, observemos aquí este ángulo. Bueno, este es el ángulo φ. Este ángulo es φ. Ese ángulo se llama ángulo central, ¿cierto? ¿Por qué ángulo central? Porque el vértice de ese ángulo es el centro de esa circunferencia. Entonces, hay lo siguiente. Cuando la longitud de un arquito, por ejemplo de este arquito, esa longitud es igual al radio de esta circunferencia, entonces decimos ahí que este arquito mide 1 radián. Repito, cuando la longitud del arquito es igual al radio de la circunferencia, entonces decimos que ese ángulo central mide 1 radián. Entonces acá en la gráfica tenemos este arquito que la longitud va a ser igual a R. Por lo tanto, todo este ángulo que lo hemos llamado φ vale 1 radián. Por eso decimos, si la longitud del arco es igual a R, entonces φ es igual a 1 radián. Entonces, ¿qué es 1 radián? Simplemente decimos que 1 radián es la medida de un ángulo central que intersecta un arco de circunferencia cuya longitud es igual al radio de la circunferencia. Entonces, si la longitud del arquito es igual al radio, entonces ahí tenemos una medida
que se llama un ángulo de 1 radian. Entonces ustedes pueden observar que un ángulo se puede medir o en grados, así como está, o se puede medir en radianes. Entonces vamos a ver que hay una equivalencia entre grados y radianes. Bueno, vamos a ver la relación que hay entre grados y radianes. Empecemos diciendo que la longitud de una circunferencia, o sea, el contorno de esa circunferencia, este contorno, lo podemos hallar con esta formulita, 2pi multiplicado por el radio. Pero ya ustedes saben que pi tiene el valor de 3.14 y este r es el radio de esa circunferencia. Quiere decir que la longitud de esta circunferencia L sub c es igual a 6,28 veces el radio. ¿Qué significa eso? Que esta longitud de la circunferencia, que es R, cabe en toda su periferia 6 veces y sobra un pedacito del radio. O sea, caben 6 veces el radio y sobraría 0.28. De ahí que la longitud de una circunferencia es 6,28 veces R. La longitud de esta circunferencia depende del valor de R. Si el radio vale 1, entonces la distancia sería 6,28 centímetros, estamos trabajando en centímetros. Y si la R vale 2, entonces valdría esa longitud 12.56. Bueno, entonces sabemos que toda la circunferencia vale 360 grados. Y que toda la circunferencia vale 6,28 veces el radio. O sea que decimos 2pi radianes. Por eso decimos que 2pi radianes va a ser equivalente a 360 grados. Quiere decir que pi radianes, o sea la mitad de 2pi, es equivalente a 180 grados. Usted lo puede ver aquí en este gráfico. Esto es media circunferencia. Entonces esa media circunferencia va a ser igual a 180 grados. ¿Y cuánto vale esto en radianes? Vale pi, o sea 3.14. La mitad de pi radianes es pi medio radianes. Y eso sería equivalente a 90 grados. Por eso usted ve aquí en este gráfico que estos son 90 grados. Y entonces eso vale pi medios de radian, o sea 3,14 dividido 2 le da 1,57, o sea 90 grados son a 1.57 radianes. Y un radian, que es este pedacito, este arquito, este ángulo, un radian equivale a 57,3 grados. Un radian, que es esta longitud, equivale a 57.3 grados aproximadamente. Listo. Si usted multiplica 57.3 por 6,28 radianes, aproximadamente le da 360 grados. Bueno, entonces de aquí vamos a sacar esta cosita. Este factor de conversión, pi radianes, es equivalente o es igual a 180 grados. No me vayan a olvidar esto, que lo vamos a utilizar en esta clase. ¿Listo? Entonces vamos a convertir grados a radianes. Entonces, mire pues cómo se hace de sencillo utilizando factores de conversión. Hace algún tiempo a usted le enseñaron que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Listo. Ese es un factor de conversión. Entonces, si a usted le preguntan que cuántos son 3 kilómetros en metros, si usted no lo sabe, entonces esta cosita que llama factores de conversión. Entonces, ¿qué hace aquí? 3 kilómetros por. Usted aquí, en esta partecita en el denominador, tenés que escribir
algo que tenga kilómetros para que pueda cancelar kilómetros y kilómetros. O sea, lo que esté aquí debe aparecer en el denominador la unidad. Entonces sabemos que 1 kilómetro son 1000 metros. O sea que este equivalente lo vas a colocar aquí en el denominador. Y lo otro, o sea, los 1000 metros, lo colocas aquí arriba, 1000 metros. O sea que usted cancela aquí kilómetros y kilómetros, y le queda que 3 kilómetros son iguales a 3000 metros. Y esa respuesta ya usted la sabía desde hace rato. Lo mismo, cuando a uno le dicen, bueno, usted sabe que 1 metro va a ser igual a 100 centímetros, Si a usted le dicen que convierta 4 metros a centímetros, bueno, ya usted a estas alturas tiene que saber que son 400 centímetros. Entonces, usted lo va a hacer por factores de conversión que es más rápido, pues para no tener que utilizar reglita de 3 simple a toda hora. Entonces escribe 4 metros por. Bueno, entonces esto es un factor de conversión, que 1 metro son 100 centímetros. Entonces, cuando uno trabaja con factores de conversión, aquí debe colocar algo que esté en metros. Por ejemplo, esto. Colocamos 1 metro. ¿Para qué? Para que pueda cancelar metros con metros. Y arriba usted coloca el equivalente, que son 100 centímetros. Entonces cancela, multiplica 4 por 100 y te da que eso es igual a 400 centímetros. Y queda esto parte lista. Esos son los factores de conversión. Usted, por ejemplo, este año en 10º grado, vas a ver en física factores de conversión ya con otras unidades. Y en química también vas a ver factores de conversión. En física, por ejemplo, te vas a encontrar con esta situación, que te dicen que un móvil va, por ejemplo, a 120 kilómetros por hora y que te digan a cuántos metros por segundo va ese móvil, o a cuántos metros por minuto va ese móvil, o a cuántas millas por hora va ese móvil, ¿cierto? O que le digan que un vehículo va a 10 metros por segundo y te digan a cuántos kilómetros va ese móvil. Entonces ahí van a utilizar factores de conversión, que eso es lo que nosotros estamos tratando de explicar aquí. Entonces, vamos a expresar 70 grados en radianes. Pilas pues cómo vas a empezar. Usted va a empezar así. 70 grados va a ser igual. Vuelves a escribir 70 grados. A esto le va a colocar la unidad. Y aquí por. Bueno, y vamos a trabajar con factores de conversión. Entonces, tenemos que pi radianes son 180 grados. Como aquí estamos dando grados, entonces aquí en el denominador deben aparecer grados para que pueda cancelar con este cerito. Entonces aquí coloco esta partecita, 180 grados. 180 grados. Listo. Y arriba, pues voy a escribir el complemento de eso. 180 grados, ¿quién es? Es pi radianes. 180 grados es pi radianes. Bueno, entonces ahora vamos a cancelar estos graditos con estos graditos. Y entonces aquí te va a quedar igual a 70 por. Este pi lo vas a escribir como 3,14. 3,14 radianes. Dividido 180. Igual, entonces mire que la respuesta me va a quedar en radianes. Entonces, vamos a hacer esa multiplicación. Entonces escribimos 70 por 3,14. Dígale igual. Y lo vas a dividir por 180. Y eso te va a dar... No, eso está malo. Verifiquémoslo otra vez. Esto está malo, no tiene por qué dar
toda esa cantidad de cosas. Entonces 70 por 3.14 igual dividido 180. Y ahí sí te da 1.22 radianes. Entonces esto es igual a 1.22 radianes. Recuerden lo que les dije ahorita, que un radián es aproximadamente 57,29. Lo aproximamos a 57.3 grados. Entonces mira que aquí hay un poquitico de más de un radián. Por eso da más de 57. O sea, eso debería dar 70 grados. 1.22 es 70 grados. Bueno, ahora me dicen expresar 2 radianes en grados. Se trabaja de la misma manera. A usted de pronto, ahora que están empezando a traer esto con factores de conversión, al principio sí le va a dar a uno pues cierta dificultad. Pero como les digo, ustedes se van a enseñar, se van a acostumbrar a esto, cosa de cuando lleguen a física y a química, pues no les vaya a dar muy duro. Bueno, entonces vamos a resolver este ejercicio. Vamos a resolver este. Bueno, entonces empezamos así. Vamos a expresar 2 radianes en grados. Entonces usted va a decir, 2 radianes va a ser igual a 2 radianes. Le colocas a esto la unidad por. Bueno, entonces vas a utilizar factores de conversión. Entonces, como aquí está radianes, entonces aquí debe aparecer radianes abajo. ¿Qué escribo? Entonces escribo esta parte, 1 radián. ¿Vieron ahorita en el ejercicio anterior que aparecían 70 grados? Entonces debe aparecer en el denominador también grados. Entonces, si yo escribo 1 radián abajo, pues obviamente arriba debo colocar su equivalente. Pi radianes. Es pi radianes. Entonces aquí quedan 180 grados. Ahora cancelamos radianes y radianes. Y vamos entonces a 2 por 180 grados y lo vamos a dividir por 3.14. Listo. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Entonces 2 por 180 me da 360 grados. Esto lo vamos a dividir por 3.14. Y esto va a ser igual a 100. Esto es igual a 114 grados aproximadamente. ¿Listo? 2 radianes es aproximadamente 114 grados. Porque 3 radianes va a dar pues casi 180 grados. Bueno, esta es la forma como se va a trabajar entonces con conversión de grados a radianes o de radianes a grados. Bueno, vámonos con el ejemplo 3. Dice, de acuerdo al gráfico, hallar la medida del ángulo BOD en radianes. Bueno, entonces me están preguntando por este ángulo, BOD. Me están preguntando por este ángulo. Pero hay una situación. Es que yo no conozco cuánto vale BOC. Recuerde que un ángulo
se nombra puede ser con 3 letras mayúsculas, y la que va en la mitad es el vértice del ángulo. Por ejemplo, acá decimos ángulo BOD. Listo. Entonces, voy a decir aquí que el ángulo BOD va a ser igual a 30 grados más este pedacito de ángulo. Pero observen ustedes que el ángulo AOC es de 90 grados. Si este pedacito vale 35, entonces este ángulo que tengo aquí dibujado en rojito tiene que valer 55 grados. ¿Sí? 55 y 35, 60 te da 90 grados. Entonces esto te da 55 grados. Este pedacito 55. Entonces ya usted dice que ese ángulo BOD, este ángulo BOD, o sea, este que tengo aquí dibujado en negro, va a ser igual a 30 grados más 55 grados. O sea que ese ángulo va a ser igual a 85 grados. Listo. Entonces me dice, hallar la medida del ángulo BOD, pero en radianes. Entonces vamos a convertir los 85 grados en radianes, que ya lo sabemos hacer. Entonces decimos que 85 grados va a ser igual a 85 grados sobre 1 multiplicado por factores de conversión. Entonces, ya sabemos que pi radianes, y esto que no te vaya a olvidar, que pi radianes va a ser igual a 180 grados. ¿Cierto? Entonces, como aquí estamos en grados, aquí abajo tiene que aparecer grados para que pueda suceder esto. Cancelar grados con grados. Y arriba coloco pi radianes o pi radios. Entonces, esto va a ser igual. Entonces voy a multiplicar a 85, lo voy a multiplicar por 3.14 radianes dividido por 180. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Entonces vamos a tomar la calculadora, 85 por 3.14 igual 266, lo vamos a dividir por 180 y eso nos da 1.48 radianes. ¿Sí? Esos 85 grados equivalen a 1,48 radianes. Listo. Bueno, vámonos con otro ejercicio. Ejemplo 4. Vamos a expresar a 3/4 de pi radianes en grados. Pilas pues que esta es una situación diferente. Entonces vamos a trabajarle a esto. 3/4 de pi radianes en grados. Entonces empezamos así. 3/4 de pi radianes va a ser igual. Entonces usted vuelve a escribir 3/4 de pi radianes por factores de conversión. Como aquí tengo radianes, entonces aquí debe aparecer radianes. Entonces simplemente apliquemos este factor de conversión, que pi radianes va a ser igual a 180 grados. Entonces, como aquí tengo radianes, abajo debo colocar pi radianes. O sea, coloco todo este término, pi radianes. Y arriba
escribo su equivalente. ¿Cuál es el equivalente de pi radianes? El equivalente de pi radianes es 180 grados. 180 grados. Listo. Pero entonces vamos a cancelar lo que podamos. Entonces aquí podemos cancelar radianes con radianes. Cancelo pi con este pi. Y entonces esto va a ser igual. Pero aquí hay otro detalle. Usted en estos momentos tiene calculadora y le va a quedar muy fácil multiplicar 3 por 180 dividido 4. Porque tenés calculadora. Pero en otra situación, no tener esta forma. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Simplemente trate de simplificar. Entonces, el 4 y el 180 tiene mitad. Entonces digo, mitad de 4 me da 2 y mitad de 180 me da 90. Le vuelvo a sacar mitad. Hay que sacarle a los dos lo mismo. Mitad, o ambos tercera, o ambos quinta. Tiene mitad. Entonces esto da 1. Y mitad de 90 te da 45 grados. Ahora, ¿qué hace? Usted multiplica lo que le quedó. ¿Qué le quedó? Le quedó 3 por 45 grados. O sea que esto es igual a 135 grados. Mire la forma como se puede trabajar acá. ¿Cierto? Entonces te dan 3/4 de pi, usted empieza 3/4 por esto. ¿Ya? Bueno, la otra habitual es que pi radianes, recuerde que vale 180 grados. Lo multiplicas por 3, lo di por 4 y de una vez te da 135 grados. Bien, vámonos con otro ejemplo. Nos dicen expresar 135 radianes en radianes, 135 grados en radianes, pero en función, ojo a esta situación. La respuesta nos la piden en función de pi. Listo. Pilas pues a este nuevo ejercicio. Es muy fácil, pero tiene que ser grados en función, en radianes en función de pi. Entonces usted dice, empezás así, 135 grados va a ser igual. Entonces decimos 135 grados por dividido 1. Factor de conversión. Igualmente ya sabemos que pi radianes va a ser igual a 180 grados. Entonces coloquemos acá, aquí abajo va grados, o sea 180 grados. Y arriba va pi radianes. Bueno, entonces estamos haciendo un proceso inverso. Entonces usted aquí no podrá utilizar calculadora, porque la respuesta nos va a dar en una fracción, ¿cierto? Entonces usted va a cancelar aquí este gradito con grados. Y le va a sacar, a simplificar estas cositas. Recuerde que a ambos hay que sacarle lo mismo. Entonces mire que siendo 35 tiene tercera, ¿por qué? Porque 1 más 3 da 4 y más 5 da 9. Y 9 es múltiplo de 3, por lo tanto es divisible por 3. Entonces tercera de 135 va a ser 45 grados. Recuerde que sacar tercera es dividir por 3. Y tercera de 180 grados es 60 grados. Listo. Le podemos seguir sacando tercera. Tercera de 45 da 15. Y tercera de 60 te da 20. Ahora saquémosle, tercera no tiene, saquémosle quinta. Quinta de 15 te da 3 y quinta de 20 te da 4. Entonces usted organiza su respuesta aquí. Entonces aquí arriba le da un 3, abajo le da un 4, le organiza el pi y coloca radianes. Mire que nos dio una respuesta contraria al ejercicio anterior. 3/4 de pi radianes. ¿Qué tienes que saber aquí? Bueno, ese factor de conversión
y saber simplificar cantidades. Es lo único que tienes que hacer. Vámonos con este ejemplo, último ejemplo. Entonces tenés 120 grados. Es igual a 120 grados por el factor de conversión. Vuelve y juega. Entonces aquí tengo 120 grados, aquí abajo van a ir grados para poderlo cancelar, ¿cierto? 180 grados. Y arriba, entonces me dice, expresar 120 grados en radianes en función de pi. Esto le hace falta. Entonces aquí arriba, si abajo coloqué 180 grados, arriba va a colocar pi radianes. Bueno, entonces vamos a simplificar. Pilas pues a esto. Gradito y grado. Aquí como este termina en 0, entonces le puedo cancelar este cerito con este cerito. Vamos bien. Entonces, vamos a simplificar el 12 y el 18. Recuerde que aquí ahí está la unidad. Entonces tiene mitad. Mitad de 12, 6. Y mitad de 18, 9. Listo. No tiene más mitad. Entonces le vas a sacar tercera. Tercera de 6, 2. Recuerde que acá tercera es dividir por 3. Tercera de 6, 2. Y tercera de 9, 3. Entonces, ¿qué te queda como respuesta? Arriba te queda un 2. Abajo te queda un 3. Colocas pi. Y ahí colocas radianes. Esta es la respuesta entonces del ejercicio.